Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlas de nuevo. Esperamos un minutito más para que ingresen a la sala las compañeras que están esperando. Creo que tenemos un micrófono por ahí abierto, ¿las pueden chequear, por favor? Vayan chequeando los micrófonos, así no se nos acopla. Se me acopla alguien tiene el micrófono abierto. Si lo pueden revisar, por favor, les pido. ¿Sí? Así no nos acoplamos unos con otros. El tema del audio. Podemos, pueden sobre todo ustedes escuchar y a mí no se me complica. Esperamos un segundito más y ya arrancamos, porque tengo acá compañeras que están esperando para ingresar. Mientras le pregunto cómo nosotros habíamos visto. Les había comentado a ustedes que hoy íbamos a ver el tema de sexo, género y violencia, ¿verdad? ¿Me hacen con la cabeza? Sí, ¿no? Les dije que íbamos a arrancar con esto, y lo que no me acuerdo, a ver, si habíamos visto los dos videos sobre violencia y violencia laboral. No lo compartimos con ustedes, no. Bien, perfecto. Ok. Vamos a arrancar entonces. Mientras van ingresando, yo voy a poner para el primer PowerPoint, ¿sí? Para que veamos el tema de la diferencia entre sexo y género, y el tema de la violencia de género y violencia laboral. ¿Sí? Así arrancamos, y después en el medio les voy a compartir estos dos videitos que decía, que son muy interesantes porque reflejan todos estos conceptos que vamos viendo. Ahora vamos a ver el tema de la importancia de saber qué significa sexo cuando hablamos de sexo y qué significa género cuando hablamos de género, porque los trabajos de cuidado están pensados en función de esa definición. Hay una división sexual del trabajo, y básicamente el trabajo de cuidado siempre históricamente y culturalmente, como lo venimos viendo, ¿sí?, se ha asignado a la mujer. ¿Bien? Ok. Ahí está. Bien. Entonces arrancamos con esto de que el trabajo de cuidado está pensado en clave de género, que hay una división sexual del trabajo. ¿Qué queremos decir con esto de que hay una división sexual del trabajo? Y para esto primero vamos a ver qué significa, cuál es la definición de sexo y cuál es la definición de género. Y lo más importante
para, eh, para comenzar es que existe una diferencia entre ambos conceptos que normalmente, socialmente, se asimilan como sinónimos, pero son diferentes. Eh, cuando hablamos de sexo, siempre hablamos de sexo asignado al nacer, hablamos de sexo biológico, ¿sí? Y este sexo biológico se asigna al nacer en función de los órganos genitales y las características físicas secundarias, ¿sí? En función de eso, en función de órganos genitales y características físicas, se asigna, ¿sí?, un sexo biológico, ¿sí? Entonces, en función del sexo biológico, tenemos hembra, macho, ¿sí? En función de pene, vagina, identificamos al sexo como hembra o macho. Ahora, ¿qué decimos cuando decimos género? Cuando decimos género, nos referimos a una construcción social, ¿sí? Construcción social, construcción histórica, ¿sí? ¿Y cuál sería esa construcción social e histórica? Si hablamos de un conjunto de ideas, de creencias, ¿sí?, que atribuimos a cada sexo, ¿sí? Y esta construcción, ¿sí?, depende de cada momento histórico y depende de cada cultura, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, ¿sí?, hablamos de una diferencia de carácter natural, ¿sí? Al ser una diferencia de carácter natural, ¿sí?, es algo heredado y que no es modificable. Y el ejemplo sería que las mujeres pueden amamantar y estar embarazadas, y los varones no pueden ni amamantar ni estar embarazados. Entonces, existe esta diferencia que es heredada, que es inmodificable. En cambio, cuando hablamos de género, hablamos de diferencias culturales, históricas, de una construcción. Entonces, sí se puede cambiar, ¿sí? Entonces, si decimos que culturalmente e históricamente hay una creencia, una construcción que dice que las mujeres son las que están a cargo del cuidado de los niños y niñas, podemos decir que esa construcción sí se puede modificar, ¿sí? Sí se puede deconstruir, ¿sí? Porque los hombres sí pueden hacerse cargo de los niños y niñas, ¿sí? Los hombres pueden hacerse cargo de las tareas de cuidado en las casas de familia, y las mujeres, por ejemplo, sí pueden salir a trabajar. Y entonces son diferencias que son de orden cultural, que son adquiridas, y por ende, si son adquiridas, son modificables. Entonces es importantísimo, ¿sí?, tener en claro esta diferencia de sexo biológico, que hace referencia a aspectos físicos, ¿sí?, y género, que es una construcción social, ¿sí? Después tenemos, y acá pasamos a la lámina siguiente, ¿sí? Tenemos sexo, que ya vimos de qué se trata, tenemos género, que ya vimos de qué se trata, y tenemos esto que es identidad de género, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto de identidad de género? ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género es cómo esa persona se autopercibe, cómo esa persona se ve a sí misma, ¿sí?, cómo se siente, cómo se piensa a sí mismo en términos de género. Entonces, podríamos tener esta situación que, nacida hembra o macho, ¿sí?, de acuerdo al sexo que se le asignó biológicamente, puede no percibirse como mujer habiendo nacido hembra, o como hombre habiendo nacido macho, ¿sí? Ahora, si tenemos una persona que coincide su sexo biológico con su identidad, es decir, cómo se autopercibe, cómo se ve, estamos hablando de mujeres y varones cis, ¿sí? Porque hay una coincidencia entre ese sexo asignado biológicamente a cómo esa persona se autopercibe. Ahora, cuando ese sexo biológico no coincide con la identidad de género,
¿sí? Hablamos de personas transgénero, hablamos de mujeres trans y de varones trans, ¿sí? Porque no hay una identidad, ¿sí?, entre sexo biológico y la autopercepción de esa persona. Finalmente tenemos la expresión de género, que es cómo la persona expresa su identidad. ¿Y cómo expresamos la identidad de género? A través de la forma de vestirnos y de comportarnos, ¿sí? Entonces, claro, sexo biológico y género son conceptos totalmente diferentes. Sabemos que el sexo es heredado, es inmodificable, que el género es una construcción social, histórica, alrededor de ciertas creencias que asignamos al sexo biológico. Y eso sí se puede modificar. Sí, claramente eso se puede modificar y puede transformarse a lo largo de la historia, a lo largo de la cultura, a lo largo del tiempo. Bien. Esta lámina hace referencia a algo que estuvimos ya viendo en la clase pasada, esto que decíamos que eso que llaman amor es trabajo no pago, y que a través de esta frase tan repetida, que los trabajos se hacen en el hogar y con los niños, es amor, pero también es una manera de invisibilizar las tareas domésticas y de cuidado. Entonces acá, una vez que vimos la diferencia entre sexo, género y cómo se asignan ciertas características a los hombres y a las mujeres, existe una división sexual del trabajo, la lámina lo refleja claramente. Tenemos de un lado una mujer con el bebé, el balde, el lampazo, el haragán, y, o sea, haciendo tareas de cuidado, haciendo las tareas de la casa, y del otro lado al hombre con su corbata, su maletín, o sea, trabajando fuera de la casa. O sea, sí existe la división sexual del trabajo, y lo que tenemos que preguntarnos si las ocupaciones tienen carácter femenino o masculino, ¿sí? Si es posible que acá, como ven en la lámina, haya un hombre que esté haciendo tareas de limpieza, que tenga la aspiradora en la mano y pasándola. Entonces, ¿tienen las ocupaciones carácter femenino o masculino? ¿Sí? Evidentemente, socialmente pareciera que sí, pero sabemos, a partir de lo que venimos hablando, que se puede modificar esta construcción histórica, esta construcción cultural, esta construcción social, sí se puede modificar y podemos cambiarla, ¿sí? Y por eso la importancia de que cada una de ustedes, ¿sí?, tanto varones como mujeres, vayan adquiriendo estos conceptos, vayan incorporándolos, porque todos somos gestores del cambio, todos participamos en la construcción social, cada uno de nosotras, de nosotros, vamos participando en esa construcción social y vamos modificando esa construcción que hace que, digamos, que las mujeres son las que solamente están a cargo de las tareas de cuidado y los varones son los que salen a trabajar. Como les decía, ahora les voy a compartir un video, ¿sí?, que nos va a permitir adentrarnos al próximo tema, ¿sí?, que es el tema de las violencias, la violencia de género y la violencia en el mundo laboral, ¿sí? Vamos a ver. Ahora se los comparto, ¿sí? Nos va a resumir en 2 minutitos, ¿sí?, esto de la violencia de género, y a partir del video vamos a ver que existe una ley desde el año 2009 que define a la violencia de género y cuáles son esos tipos de violencia.
A ver que veo el audio, así tienen audio correcto. Perfecto. Ahí te los comparto. Estoy muy cansada. Me puedo dormir siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Paren, que me la aplastan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué era de comer? Nada de comer. ¿Qué? Siempre decía la plata mierda, ¿eh? Al auto, a lo de la abuela. Vamos a abrir. Baja el chico. Bien. Yo lo vi muchísimas veces este video. Cada capacitación es verlo, cada municipio es volver a verlo, y siempre me causa el mismo impacto, ¿sí? Porque esta es una realidad, no es algo que esté alejado de ninguna de ustedes, de mí, es una realidad. Es importantísimo que hablemos de esto, de que hablemos de lo que significa la violencia, ¿sí? El caso más extremo de violencia es el femicidio. Creo que todas saben la cantidad de mujeres muertas que aparecen día a día, porque es una cuestión de todos los días descubrir un nuevo caso, enterar un nuevo caso acá en la provincia, en la Argentina, ¿sí? Algún vecino, algún conocido, siempre quedamos impactadas con lo que vemos, ¿sí? Y lo más importante es que asociamos la violencia como violencia física, ¿sí? Nosotros decimos violencia y inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es violencia física, ¿sí? No imaginamos otro tipo de violencia. Parte de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Trata de reflejar, ¿sí? Que la violencia no solo es la violencia física, ¿sí? Hay muchos tipos de violencia, y estos tipos de violencia afectan a las mujeres, ¿sí? Porque son víctimas, causan daño a su integridad como personas, causan daño y afectan la salud física como mental, y es un impacto negativo en la vida de las mujeres, ¿sí? Entonces es importante, primero, que sepamos que hay una ley que define la violencia de género, ¿sí? Que explica, ¿sí? En su definición qué es la violencia de género, y después que hagamos hincapié en los diferentes tipos de violencia y cómo esa violencia se traslada al ámbito laboral, y sobre todo en el caso de las trabajadoras de casa de familia o las cuidadoras de niños y niños, el caso de la violencia laboral, de alguna manera se magnifica porque el ámbito donde se ejerce esa violencia es un entorno privado, que es la casa del empleador. Entonces es más difícil o más complejo, ¿sí? Visualizar esa violencia.
pero existe la violencia en el mundo del trabajo, en las trabajadoras y trabajadores de cuidado, ¿sí? Están expuestas a esa violencia y a este acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Y como les decía, las casas particulares están expuestas a este tipo de violencia directa o indirectamente, y por eso la importancia de que ustedes sepan identificar la violencia, que no es solo la física, no solo la trompada, la cachetada, el golpe. Existe violencia de otros tipos, y es ahora que vamos a verla, cuáles son esos tipos de violencia. Les voy a compartir nuevamente un PowerPoint. ¿Sí? Ahí vamos. Ok. Como están viendo en esta lámina, está el número de la ley es la 26485, ¿sí? Está clarísimamente explicada en el manual, ¿sí? Esta ley es del año 2009 y define a la violencia contra las mujeres y habla de conductas, de acciones o de omisiones que, ya sea en el ámbito público o privado, que están basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica, económica o patrimonial de las mujeres, y también su seguridad personal, ¿sí? Y cuando hablamos de violencia de género, es importante que tengamos en claro que es la violencia que también se ejerce contra lo que llamamos identidades disidentes, ya sea por orientación sexual, sea una persona lesbiana, homosexual, bisexual, ¿sí? O como aquellas mujeres y varones trans, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Lo englobamos dentro de lo que es la violencia de género, y también importante que destaquemos que la violencia de género es violencia del hombre contra la mujer, ¿sí? Esto es violencia de género. Si tenemos violencia entre dos mujeres o violencia de una mujer a un hombre, es violencia, ¿sí? Pero no es violencia de género. Violencia de género siempre es de un hombre hacia una mujer. ¿Bien? Esto es importante que lo tengamos claro, porque también hay como cierta confusión respecto de lo que significa la violencia de género. Ahora bien, esta violencia de género, ¿sí? Tiene diferentes tipos o diferentes modalidades. Como les decía, siempre se asocia el término violencia a la violencia física, porque es la violencia que se ve, es la que daña el cuerpo. Es el empujón, es la patada, es la trompada, es el tirarte a algo y lastimarte. Es una violencia que podemos ver. Si a una persona, a una mujer le pegan una trompada, le va a quedar la marca, ¿sí? Y obviamente que el caso más gravísimo de violencia física es el femicidio, pero se asocia comúnmente violencia con violencia física, y la violencia se puede mostrar de diferentes maneras, de diferentes modalidades. Y acá en este cuadro están sintetizados los diferentes tipos de violencia. Como les decía, la violencia física es todo tipo de daño, dolor o riesgo que afecta la integridad física de la persona. Y ahí está el ejemplo de los empujones, de los golpes, de las palizas. ¿Sí? Ahí decimos, hay violencia física. Pero también tenemos la violencia psicológica. Y la violencia psicológica causa daños gravísimos, daños emocionales, y conlleva la disminución de la autoestima de la mujer, ¿sí? Porque el agresor lo que hace es degradar y controlar las acciones y los comportamientos de la mujer. ¿Y cómo hace esto, este control? ¿Cómo ejerce este control, esta degradación? A través de amenazas, a través de acoso, restricciones, humillaciones, manipulación, y en casos gravísimos también en casos de aislamiento. Y lo hace desvalorizando a la mujer, ¿sí? La desvaloriza como persona, desvaloriza su personalidad, su cuerpo, sus capacidades intelectuales. Estás gorda, no servís para nada, cocinas horrible, no servís haciendo las cosas de la casa, ¿sí? Desvaloriza, humilla, culpabiliza, vigila constantemente, ¿sí?
con quién estás hablando, no podés usar el teléfono, dónde fuiste, con quién estuviste, ¿sí? Y en casos extremos, limitaciones a la circulación, como por ejemplo, diciendo no podés salir directamente. Todo esto, ¿sí?, es daño psicológico, es violencia psicológica, es difícil de ver, ¿sí?, porque no hay un reflejo, un moretón, un golpe, ¿sí?, pero existe y causa muchísimo daño porque les decía que emocionalmente provoca una disminución en la autoestima de las mujeres. Después tenemos la violencia sexual, y cuando hablamos de violencia sexual siempre tenemos que tener como punto de partida fundamental, importantísimo, el consentimiento. ¿Y por qué hablamos de consentimiento? Y lo digo con tanto énfasis al tema del consentimiento, porque dentro de una relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, de concubinato, puede haber violencia sexual, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay consentimiento, ¿sí? Si no hay consentimiento, independientemente de qué tipo de relación sea, existe violencia sexual. Y ese consentimiento tiene que estar dado desde el inicio de un acto, ¿sí? Puedo consentir besarte y que nos besemos, pero no puedo consentir el paso siguiente, ¿sí? El consentimiento tiene que estar presente durante todo el transcurso de la relación. Por eso hincapié en el tema de que independientemente del tipo de relación, ¿sí?, hay violencia sexual si no hay consentimiento, porque hay casos de matrimonios y hay violencia sexual, sí, hay casos de pareja, de noviazgo y hay violencia sexual. Cuando hay una vulneración a ese consentimiento, ¿sí?, aunque no haya acceso genital, ¿sí?, y la mujer no pueda decidir sobre su vida sexual, hay violencia sexual. El caso extremísimo, obviamente, que es la casos de prostitución forzada, de explotación, de esclavitud, casos de acoso, abuso sexual y trata de mujeres. ¿Bien? Después tenemos la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Esto tiene como objetivo de parte del hombre hacia la mujer en impedir la independencia económica, ¿sí?, y limitarle los recursos económicos a los que puede acceder la mujer de manera que no pueda satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Podría darse el caso de que la obliguen, si trabaja, que entregue el dinero, que entregue las tarjetas, y siempre esto se hace bajo algún tipo de amenaza, de daño físico o emocional, ¿sí? Puede darse el caso que la obligan a no trabajar, ¿sí?, para de esta manera seguir dependiendo económicamente de este hombre, impedir la independencia económica, es una limitación, y es violencia, ¿sí?, violencia patrimonial y violencia económica. Y después tenemos la violencia simbólica. ¿Qué es esto de la violencia simbólica? Está muy difundida y a partir tal vez de toda esta explicación de violencia, la empecemos a visualizar y les doy un ejemplo, el clásico, son mensajes, ¿sí?, que de alguna manera reproducen esta desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, esta discriminación que existe. Si vemos, por ejemplo, en la televisión, una publicidad de un jabón de lavar la ropa, la que está lavando la ropa y poniendo las cosas dentro del lavarropa es la mujer. Si vemos una publicidad de nuevos pañales, vamos a ver a la mujer que está cambiando el pañal de ese niño o esa niña, ¿sí? O cuando hay una división sexual de juegos y juguetes y decimos el cochecito y el bebé es de la nena y el autito y la pelota es del varón, hay una división sexual de juegos y de juguetes, hay una violencia simbólica, ¿sí?, porque asigna determinados valores y características a un género y a otros, ¿sí? Y las mujeres siempre quedamos en ese pie de desigualdad, de discriminación. O cuando vemos en un programa de televisión una presentadora de un informativo que le hacen que dé la vueltita, que muestre el vestido, el zapato y demás. Eso es violencia simbólica. Bien. ¿Qué pasa con esta violencia de género? Esta violencia de género como tal, ¿sí?,
tiene un ciclo, ¿sí? Un ciclo que está estudiado, ¿sí? Estudiado desde la psicología, y es la manera en que se desarrolla esta violencia, cómo se inicia y cómo termina. Para esto, ¿sí? Les voy a compartir, ahí está, este es el ciclo de la violencia. Lo estudió una psicóloga estadounidense, Leonore Walker, ¿sí? Y este ciclo explica cómo las mujeres llegan a ser víctimas, ¿sí? Y cómo a raíz de este comportamiento manipulador y dominante del agresor, ¿sí? En muchas ocasiones no pueden escapar o denunciar, ¿sí? Este ciclo, como les estoy mostrando, tiene 3 fases secuenciales, que son tensión, ¿sí? La agresión y finalmente la luna de miel, o también se llama etapa de conciliación. Veamos cómo se desarrolla este ciclo de violencia de género. En la fase primera, en la acumulación de tensión, ¿sí? Este varón violento acumula esa tensión por diferentes motivos que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con su relación de pareja. Ejemplo, acumula tensión porque su equipo de fútbol preferido perdió, porque tenía expectativas laborales en su trabajo de un ascenso y no lo consiguió, porque tenía expectativas de comprarse unas zapatillas y se compró otras porque no llegaba, acumula tensión porque esperaba el colectivo para ir al trabajo y demoró más porque venían todos llenos, ¿sí? Esa tensión la va acumulando. ¿Y qué pasa con esa tensión acumulada? ¿Sí? La descarga en la mujer, porque considera que esa mujer está a su servicio, ¿sí? Entonces, cuando comienza la fase de la agresión, cuando explota esta violencia, ¿sí? Y en este periodo de agresión se produce esa descarga de tensión acumulada en la fase anterior que vimos, ¿sí? Y esa violencia se va incrementando a medida que se van repitiendo estas fases. Puede comenzar con una violencia psicológica, ¿sí? Que haya insultos, que haya gritos, que haya críticas por la comida, por la ropa, por el horario, por lo que fuere, ¿sí? Y puede terminar en golpes, lesiones, y en los casos más graves, que son los casos de femicidio, ¿sí? Es como se descarga toda esta tensión acumulada en esta fase de agresión, ¿sí? En esta fase, ¿sí? de agresión, en muchos casos la mujer, ¿sí? Suele pedir ayuda o está abierta a recibir asistencia y asesoramiento, incluso casos de mujeres que enfrentan a este varón violento, ¿sí? Pero a medida de que estos episodios de violencia se van repitiendo, lo que suele ocurrir es que la mujer, ¿sí? Se empieza a aislar o a distanciar de su núcleo, su red de contención. Entonces, su red de contención, que puede ser la amiga, el familiar, el conocido o la conocida, ¿sí? Empieza a tomar distancia de ese grupo, se empieza a aislar, y cuando esto sucede es más difícil pedir ayuda, ¿sí? Y después tenemos la última fase de este ciclo de violencia, que es la fase de reconciliación o luna de miel, ¿sí? ¿Qué pasa en esta fase de reconciliación o luna de miel? Bueno, acá aparece el arrepentimiento del agresor, ¿sí? Este agresor se muestra afectuoso, hace promesas, promete no repetir más esos actos violentos, y frente a este pedido de disculpa, a este arrepentimiento, la mujer finalmente perdona al agresor, ¿sí? Y cree que de alguna manera esto es una reparación emocional.
Pero acá es importante, ¿sí?, que veamos por qué la mujer perdona, ¿sí? ¿Por qué la mujer accede a perdonar? Porque este perdón que la mujer le da al varón también está sentado en una creencia cultural, ¿sí?, una creencia social que se transmite, ¿sí?, que es que la mujer debe acompañar al marido, la mujer debe acompañar a su pareja, y la mujer es la responsable de la unión familiar. Esto es una creencia, es una construcción histórica, social, que se transmite. Entonces, en base a esta creencia, la mujer dice, no, yo soy la que une el hogar, yo soy la que tiene que seguir acompañando a mi marido, yo soy la que piensa, porque así se transmite que este hombre violento puede cambiar y está cambiando porque me está pidiendo perdón. Entonces la mujer accede a perdonar y es la fase que llamamos luna de miel o conciliación, ¿sí? Esta violencia, estas fases de violencia, las vimos claramente en el video de recién, sí vimos cómo la mujer pasa del estado de querer irse a volver, a estar felices y contentos y compartir momentos familiares, ¿sí? Pero al final el mensaje sería que se puede pedir ayuda, ¿sí?, que hay canales habilitados para pedir ayuda. Y en esto también es importante que las mujeres tejamos redes, ¿sí?, redes de contención entre nosotras, porque tal vez tengamos una vecina, una compañera de trabajo, una compañera del colegio, ¿sí?, que esté necesitando nuestra ayuda, y nosotras, a partir de todo esto, tenemos conocimiento y podemos ayudar. Las mujeres tenemos que tener redes de contención y estar habilitadas a ponerles el hombro a la persona que esté pasando por una situación de violencia, porque se puede pedir ayuda, ¿sí?, y tenemos los conocimientos y las herramientas. Yo les voy a compartir a continuación, ¿sí?, otro video que cierra, ¿sí?, el tema de la violencia, hace referencia a la violencia laboral. Es un video que realizaron actrices argentinas, ¿sí?, y que refleja esto de la violencia, ¿sí? La violencia laboral es también cualquier acción o omisión o comportamiento que provoca algún daño físico o psicológico al trabajador o a la trabajadora, ¿sí?, ya sea como amenaza o como alguna acción consumada, ¿sí? Y esta violencia laboral incluye también violencia de género, ¿sí? Puede incluir acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir de diferentes niveles jerárquicos, ¿sí?, o personas de mismo rango o inferiores, ¿sí? La violencia laboral es una forma de abuso de poder, ¿sí? Y la finalidad de este abuso de poder es poder someter al otro. Se puede manifestar como agresión física, se puede manifestar como acoso sexual o violencia psicológica, ¿sí? Afecta obviamente y claramente a la salud y el bienestar de las personas que trabajan, y configura una violación a los derechos humanos y laborales. ¿Sí? Como les decía, la violencia laboral puede resultar en agresión física, ¿sí?, puede resultar en acoso sexual, ¿sí?, alguna conducta o algún comentario reiterado con alguna connotación social, sexual, perdón, y no esté consentido, ¿sí?, de parte de quien lo recibe, es acoso sexual, ¿sí? Puede existir acoso psicológico, que es una manera de violencia también laboral, ¿sí? Es cuando una persona ejerce algún tipo de maltrato sistemático, de manera verbal, que sea continuado, o que también sea recurrente, ¿sí?, que lo sostenga en el tiempo frente a un trabajador o una trabajadora. Y esta es una manera de desestabilizarlo, de aislarlo, de destruir la reputación de ese trabajador,
deteriora la autoestima y disminuye también obviamente la capacidad laboral porque lo degrada, ¿sí? Y toda esta violencia laboral que tiene diferentes formas, como les decía, ¿sí? Tiene consecuencias, ¿sí? En el trabajador, en la trabajadora, porque claramente afecta a la salud psicofísica y puede producir consecuencias negativas en las relaciones familiares de esas personas. Y también tiene consecuencias en la sociedad, porque es una manera de consolidar esta discriminación de la que venimos hablando, ¿sí? Y favorece el descreimiento que existe respecto de la justicia. Sepan que esta violencia en el ámbito laboral, que se materializa como agresión física, acoso sexual y acoso psicológico, ¿sí? Está contemplada, ¿sí? Está contemplada y se garantiza de alguna manera a través de la ley una vida sin discriminación y sin violencia. Por eso es importante denunciar cuando se identifica algún tipo de violencia laboral. La modalidad de violencia contra las mujeres, ¿sí? Que se puede dar en el hogar, también se puede dar en las instituciones, ¿sí? Se puede dar de manera que perjudique el desenvolvimiento de las mujeres dentro del ámbito de trabajo. Les voy a compartir el video, ¿sí? Que visualiza de una manera muy clara y didáctica los diferentes tipos de violencia que existen en el mundo laboral. Y finalmente quería comentarles que la Organización Internacional del Trabajo reconoce que el trabajo en casas particulares, ¿sí? Aumenta la exposición a la violencia y el acoso, ¿sí? ¿Y por qué lo aumenta? Porque el ámbito donde se desempeñan las tareas de cuidado y los trabajos en casas particulares se reduce a la casa, ¿sí? Donde el ámbito está limitadísimo, donde la posibilidad de probar es más difícil por el entorno en el que estamos, ¿sí? Entonces, el trabajo en casas particulares aumenta la exposición a la violencia, aumenta la exposición al acoso, ¿sí? De manera tal que las trabajadoras de casas particulares quedan expuestas a la violencia, ¿sí? Porque la esfera, ¿sí? Donde se realiza esa violencia, donde se materializa esa violencia, es el lugar de trabajo, así que es la casa. Entonces, están expuestas de otra manera que obviamente es agravada. Voy a pasar a compartirles, como les decía, este video que, como les decía, fue realizado por actrices argentinas, ¿sí? Y cuenta claramente, ¿sí? Diferentes situaciones de violencia. Ahí va. Se los dejo. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola, haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe,
Me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Bueno, como les decía, es muy gráfico el video. ¿Sí? Muestra diferentes situaciones de violencia, de acoso, de maltrato. Y en función de esto las voy a invitar. Ya les comenté que solo es obligatoria de realizar la clase, el trabajo del Classroom, que todavía no está subido. ¿Sí? Ya me presenté en el Classroom, les di la bienvenida. Próximamente van a tener la tarea para realizar, que es la única tarea obligatoria, que se califica, para ver si tienen los conocimientos adquiridos ya un poquito más reforzados. Pero en la página 103, 104 del manual, ¿sí? Hay una ficha que desarrolla lo que es la violencia laboral, ¿sí? Habla de las diferentes modalidades, y a la vuelta después hay un pequeño trabajo para realizar, ¿sí? Que te los quiero que lo hagan de manera individual, que es solamente para ustedes, para que ustedes refuercen estos conceptos que vamos viendo, ¿sí? Los invito a que los realicen a esta tarea, al solo fin de que refuercen conceptos, ¿sí? No es para presentar, no es para calificar, si no tiene esta finalidad, repito, no tiene esta finalidad. Página 103, 104. Ahora lo que les voy a ir pidiendo, y es que vayan todas abriendo la camarita para que hagamos la captura de pantalla, ¿sí? Nos estaremos viendo la próxima reunión y nos vamos a ver para hablar de todo lo que es legislación y laboral, de cómo tiene que ser la legislación en el caso de tareas de cuidado en casa de familia. Vamos a ver específicamente lo que es la parte jurídica y legal de la capacitación, ¿sí? Y vamos a ver algunos videitos también respecto de cuál es la jornada laboral, cómo es el tema de las vacaciones, ¿sí? Cómo es el tema del salario, del aguinaldo, y todo esto lo vamos a repasar en la próxima reunión. Les pido que abran la camarita a los que no tienen camarita. Romina Velázquez, Adriana Delgado, Victoria, Analía Flores. Acá esta persona que dice Victoria, o pone el apellido ahora, o en el grupo de WhatsApp, por favor, que diga yo soy Victoria, tal, el apellido, porque es importante para el tema de la asistencia, como les digo, ¿sí? Cuando yo hago captura de pantalla, no es solamente para capturar la alegría, felicidad y belleza que tenemos todas, ¿sí? sino aparte para el tema de la asistencia, porque después las personas que se visualizan en el Zoom son las que estuvieron en la clase. No tengo la cámara de Victoria, no tengo la cámara de Milce Guaymás, no sé si porque no tienen cámara o no pueden, pero bueno, estamos todas acá. Ahora les digo, ahí vamos. Y las risas y las caras de alegría no las veo. Ahí vamos mejor. Ahí la saco. Ahí, y hacemos otra. Ahí está. Listo.
Nos estamos viendo la próxima clase. No se olviden de la que Victoria, que no tiene apellido, que en el grupo de WhatsApp ponga su apellido, soy Victoria fulana de tal, por el tema de la asistencia. Nos estamos viendo. Chao, chao.